Padre, gracias te damos por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos para escuchar la exposición de tu palabra. Te rogamos, Señor, que el día de hoy tú abras nuestros ojos para reconocer tu gloria, Señor, reconocer tu majestad, reconocer, Señor, la verdad que tú has inspirado, Señor, en las Escrituras. Te rogamos, Señor, que el día de hoy tú hables a nuestros corazones, que abras nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad y nos des convicción de las Escrituras. Te rogamos que nos muestres la gloria de Cristo. Muéstranos al Señor Jesucristo en tu palabra, Señor, porque es contemplándolo a Él que somos transformados en gloria y en semejanza a Él, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú te glorifiques en esta reunión y que me uses a mí, un vaso frágil, un vaso débil, Señor, pero, Señor, eh, completamente rendido y humillado delante de ti, sabiendo de que soy un pecador y que a pesar de mí, tu Espíritu, Señor, hoy quiere usar mi boca para transmitir tu palabra. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del día de hoy es Nuevo, no mejorado. Y me vino a la mente ese título porque tal vez para los niños y los adolescentes que están aquí les sea imposible pensar en lo que voy a decir, pero hubo un tiempo en donde no existían las computadoras, ni tampoco existían los televisores a color, ni mucho menos existía un control remoto que te ayudaba a cambiar los canales y el volumen del televisor. No sé si ustedes se acuerdan de ese tiempo, pero existió. En aquel tiempo existían dos cosas en lugar de esto que he dicho. La primera era la máquina de escribir. No sé si los niños conocerán eso en este momento, pero la máquina de escribir era un teclado al que tenías que colocarle una cinta con tinta y ponerle hojas en blanco. Y debías tratar de ser muy bueno al escribir en ella porque ella no tenía el botón de borrar ni de suprimir. Entonces, el error que cometías ahí quedaba. Pero también, en lugar de los televisores Smart TV que tenemos hoy en nuestras casas y que ahorita mismo nos están ayudando acá, existían unos televisores, por lo general pequeños, de color blanco y negro, y que para cambiar el volumen, para cambiar los canales, tenían perillas que estaban dentro del televisor. Entonces, tú tenías que levantarte e ir a cambiar cada canal. Y cuando cambiabas el canal, sonaba durísimo. ¡Pah! ¡Pah! ¿Verdad? O sea, la vida en ese tiempo era difícil, porque tenías que levantarte cada vez y salir de tu comodidad para ver un canal diferente. Muy bien. Exactamente. Así que muchas veces tú veías programas de televisión que no te interesaban y escuchabas comerciales que no te importaban solamente por la pereza de tener que levantarte a cambiar el canal. Y todo esto era así porque en ese tiempo se vivía en una era llamada la era analógica, donde la tecnología era analógica, donde muchas cosas dependían de la intervención humana. Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor hoy en tecnología, en aquel tiempo existía como su etapa más rústica. Pero luego llegó una era digital, se llama la era digital, que empezó desde finales del siglo XX y a inicio del siglo XXI y vino con ello toda una revolución. Y entonces se crearon nuevas necesidades y todo esto requirió que las cosas antiguas que existían no solo mejoraran, sino que prácticamente se hicieran de nuevo para adaptarse a esta era digital. Entonces, no es lo mismo una máquina de escribir que una computadora. La computadora puede hacer miles de
puede tener miles de programas y nos puede permitir hacer miles de tareas, nos puede permitir editar documentos, diseñar, escribir, borrar, suprimir, copiar, deshacer, etcétera, etcétera, cosa que una máquina de escribir no podía. Lo máximo que tú podías con la máquina de escribir era mejorándole, colocándole la tinta roja. No sé si ustedes conocieron esa tinta roja que uno le colocaba a la máquina de escribir. Y también no es lo mismo lo que era anteriormente a un Smart TV, en donde tú puedes ver cientos de canales, tiene control remoto, y también puedes navegar por internet, puedes ver películas que tú quieras, puedes descargar aplicaciones de música, de videojuegos, etcétera, etcétera, en los Smart TV. A diferencia en aquel tiempo que lo que podías hacer por el televisor blanco y negro chiquito era comprar uno más grande y que sonara más duro, pero no podías hacer un gran cambio, sino sencillamente mejorarlo. Sin embargo, cuando vino esta nueva era digital, entonces se hicieron prácticamente las cosas de nuevo. Y esto es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque el pasaje que vamos a estudiar nos habla de que ha llegado una nueva era y que lo viejo no solamente no solo debería ser mejorado, sino que debería ser hecho nuevo. Y con Jesús, ahora que Él ha venido, todo ha de ser hecho nuevo. Así que les invito a que juntos nos levantemos en reverencia al Señor y a su palabra y leamos el texto que el día de hoy Dios ha dispuesto para nosotros en Marcos capítulo 2 del versículo 18 al 22. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Marcos 2, 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurrirá remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. La palabra del Señor. Podemos sentarnos. Estamos bajo un texto enigmático, pero es muy sencillo, así que no se asusten. Mi mensaje el día de hoy para todos es el siguiente. Todo es nuevo con Jesús. Este es el mensaje que el día de hoy les quiero transmitir. Todo es nuevo con Jesús. Y este mensaje lo vamos a ver a la luz de la Escritura en dos puntos. Primero, el problema con el ayuno. Y el segundo, el problema con nosotros. Así que vamos a adentrarnos a nuestro texto. Marcos nos relata que cierta vez los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y algunas personas se acercaron a Jesús. Ahora, no es totalmente claro si fueron estos discípulos de Juan y los fariseos que se acercaron a Jesús o si fueron otras personas que vieron a los discípulos de Juan y los fariseos ayunar y se le acercaron a Jesús. No es claro, pero el punto es que se les acercan y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? En aquel tiempo, para que puedan entender, ayunar no es o no era como lo ven muchas personas el día de hoy. Para muchas personas el día de hoy, ayunar es tan solo pasar hambre por un periodo de tiempo con fines de adelgazar, para mantenerse saludables, para mejorar la digestión. Entonces, así es como muchas personas ven el ayuno. Pero el ayuno en la Biblia
era una práctica que se usaba como un medio de adoración para expresar dependencia en Dios. En el Antiguo Testamento se nos muestra que las personas del pueblo de Israel ayunaban por varias razones. Por ejemplo, en 1 Samuel 31:13, no tienen que ir a las citas, solamente las menciono por si las quieren anotar. En 1 Samuel 31:13 se nos dice que la gente ayunaba en tiempos de duelo. En 2 Samuel capítulo 12:16 se nos dice que la gente ayunaba para pedir ayuda a Dios. En Nehemías 9, del 1 al 3, se nos dice que la gente ayunaba por arrepentimiento. Y en segundo libro de Crónicas 20, versículo 3, se nos dice que la gente ayunaba para buscar la sabiduría de Dios. Entonces, esto era una práctica normal en el Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, pero hubo un momento en que la gente comenzó a utilizar el ayuno como un medio para obtener cosas de Dios, para buscar la bendición de Dios sin importar cómo ellos vivieran delante de Dios. Y Dios utilizó profetas para ayudarles a ellos a ver que ese no era el camino. Sin embargo, muchos de ellos usaban el ayuno para este fin. En todo caso, ahora volviendo a la escena que estamos acá, vemos que los fariseos y los discípulos de Juan estaban ayunando. Y según lo que encontramos en la Biblia, los fariseos ayunaban 2 días a la semana. La historia, documentos históricos hablan de que ellos ayunaban normalmente los lunes y los jueves. Y ellos lo hacían con la intención de consagrarse más a Dios y de obtener bendición de Dios, de obtener el favor de Dios. Y los discípulos de Juan, según algunos comentaristas, se presume de que ellos ayunaban esperando que el Mesías viniera. Esperaban que el Mesías se apareciera. Entonces, la práctica del ayuno no era mala en sí misma, pero por lo que vemos aquí que Jesús les dice, hay algo en estas prácticas que no tiene sentido o que no está bien. Y es que Jesús está presente en medio de ellos. Es como que ellos están ignorando algo muy importante que está ocurriendo en ese momento y no lo están teniendo en cuenta, porque Jesús está allí. Por eso, Marcos nos dice que Jesús les contestó lo siguiente: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festeja el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio esté con ellos. Entonces Jesús responde utilizando la idea de una boda, pero en el contexto judío, no el tipo de bodas que nosotros tenemos acá en Barranquilla, sino cómo sucedían las bodas allá. Y él les va a explicar esto para que ellos entiendan que lo que están haciendo los fariseos y los discípulos de Juan no es acorde al tiempo o al momento en el cual están viviendo, porque Jesús está allí. Entonces, en aquel tiempo, las bodas eran eventos que involucraban a todo el pueblo donde se llevaba a cabo, toda la villa donde estaban viviendo la pareja. La boda era conocida por todo el lugar. Y estas bodas no era solo de un día, a veces duraban una semana o varias semanas. Entonces, imagínense. Por lo tanto, los invitados en una fiesta de bodas no ayunaban, no podían, no era el momento para eso. ¿Por qué? Porque estaban disfrutando y celebrando con el novio que se casaba en ese momento. Así que era absurdo pensar en ayunar mientras está la fiesta prendida. ¿Sí me van a entender? Mientras está el banquete, mientras está la comida allí servida, mientras todos están en celebración. No puede ser que los invitados estén ahí ayunando. No, no vamos a comer nada de lo que compraste. ¿Por qué? Porque hoy es mi día de ayuno. No. Y era una semana o 2. Así que para que me puedan entender lo que Jesús les está transmitiendo, quiero que de pronto lo pensemos en nuestro contexto. Es como si ustedes fueran a este restaurante llamado Rodicio. ¿Ustedes han escuchado ese restaurante Rodicio?
¿ok? Queda por allá por el norte y tú cancelas un cupo por persona que te permite comer todo lo que desees dentro del restaurante. Allá te sirven 14 cortes de carne diferentes. Entonces imagínate que a ti te invitan a ese restaurante llamado Rodicio y cuando estás allá y están todos a punto de comer, entonces como tú, no sé qué te pasaba en tu mente, ves que todos están listos, sacas tu porta de comida y sacas tu arroz con huevo y Zaragoza. Ah, claro, eso es delicioso. Pero no es el momento. O sea, te pagaron un cupo donde vas a comer todo lo que deseas, cortes de carne que no vas a lograr conseguir tan fácilmente por tu casa y vas a sacar el porta de comida, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que esto es lo que yo como. O sea, serías un hueso, ¿verdad? Estás fuera de lugar. No es el momento apropiado. Y por eso Jesús les dice que prácticamente en ese momento no tiene sentido ayunar. De hecho, no pueden ayunar mientras el novio está celebrando con ellos. Pero Jesús no solamente está respondiendo con una metáfora ingeniosa a la pregunta que ellos están haciendo. Él también está revelando quién es Él. Jesús le está mostrando a ellos en ese momento que Él no es cualquiera, sino que Él es el mismísimo Yahvé encarnado que ha venido. Y entonces lo que están ayunando no han comprendido lo que está sucediendo claramente ante sus ojos. Y antes de continuar, yo quiero que tú pienses, porque esto es impactante, porque me hace pensar que nosotros podríamos tener a Dios delante de nosotros, totalmente manifestado en gloria y en poder, y con tanta evidencia y con tanta prueba de que Él es, pero al mismo, a pesar de tener los ojos abiertos, estar ciegos espiritualmente. Estos hombres no se daban cuenta de que Jesús allí era Yahvé mismo, Dios mismo, cumpliendo las antiguas profecías. Porque en el Antiguo Testamento se hablaba de que un día Dios, como novio de su pueblo, vendría a casarse con su pueblo. Entonces veamos algunos textos en donde la Biblia nos habla de Dios como el esposo de su pueblo. Vamos a Isaías 62, 4 al 5. Acompáñenme en sus Biblias. Isaías 62, del 4 al 5. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Listo. Isaías 62, del 4 al 5. Dice el Señor a su pueblo. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios. Porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Vamos a Oseas, capítulo 2, del 19 al 20. Oseas 2, del 19 al 20. Y este es Dios también hablando al pueblo. Dice así la palabra del Señor. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Es decir, cuando Jesús dice, yo soy el novio, nos está diciendo, yo soy Dios mismo que se ha venido a casar con su pueblo. Y también Él está diciendo que mientras Él está celebrando este gran banquete, no tiene sentido ayunar. Y es porque Jesús, su ministerio, es como un gran banquete de celebración. Y no es el momento para lamentar, no es el momento de tristeza, sino que es el momento que se está llevando a cabo una nueva era, en donde el Señor se revela a su pueblo como el esposo de su pueblo que ha venido a rescatarlo. Entonces, ¿me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo?
Jesús no solamente está diciendo algo ingenioso, cultural, Él está diciendo unas verdades profundas. Él está diciendo, o sea, es el momento del banquete, aquí está el novio, estoy yo aquí entre ustedes. ¿Cómo es que se van a poner a ayunar en este momento? El ministerio de Jesús era diferente al de Juan el Bautista y el de los fariseos. Jesús no era sencillamente un profeta más. Él era el rey y el reino de Dios estaba presente con él. Había milagros, sanidades, exorcismo, es decir, todo era nuevo con él. El reino de Dios se había acercado. Era tiempo de celebrar, no tiempo de ayunar. Así que, ¿por qué tendríamos que ayunar si tenemos a Dios cara a cara en ese momento? Más bien, lo que debían hacer el pueblo era reconocerlo. Este es Yahvé mismo, este es Dios mismo. Él es el que ha sido profetizado y está en medio de nosotros lleno de gozo. Sigámosle a Él, adorémosle a Él, unámonos a su grupo de seguidores. Eso es lo que debía hacer el pueblo. En vez de estar orando y ayunando para que Él viniera, orando o consagrándose para buscar la bendición de Dios e ignorar por completo a Dios mismo en medio de ellos. Así que antes de continuar, yo quisiera, mis hermanos, que entendamos que es necesario que le pidamos a Dios constantemente que abra nuestros ojos para entender quién es Jesús. ¿Sabes? Porque nos puede pasar lo mismo que a esas personas, haciendo cosas que creemos que están bien, pero es porque no hemos entendido quién es Jesús. Haciendo cosas que están fuera de lugar porque no hemos comprendido quién es Jesús. Es posible que la gloria de Dios esté delante de nosotros, brillando como miles de soles delante de nosotros, y que nosotros estemos totalmente ciegos porque no sepamos quién es Jesús en realidad. Eso es lo que le estaba pasando a ellos. Así que, si seguimos leyendo el texto, podemos ver de que Jesús no solamente dice que es el novio, sino que también Él dice algo. Y esto es también para nosotros el día de hoy. Jesús dice que un día el novio será llevado y entonces sus discípulos sí ayunarán. Y aquí con lo que está diciendo Jesús, Él está diciendo de que un día Él será quitado. Un día Él ya no estará en medio de ellos y entonces sí será necesario que sus discípulos ayunen. Y con esto Jesús se estaba refiriendo a su muerte, a su sepultura, a su resurrección y a su ascensión. Estaba ahí con ellos, pero un día sería quitado porque moriría en la cruz y luego ascendería al Padre resucitado. Y ahí entonces sí es necesario que los discípulos de Cristo oren y ayunen. Así que el ayuno no es malo en sí mismo. El ayuno es bueno. De hecho, los discípulos y los apóstoles más adelante van a ayunar. Por ejemplo, para escoger pastores de ciertas iglesias, ellos oran y ayunan. Para buscar la dirección de Dios, ellos oran y ayunan. Así que ayunar es algo que ahora como seguidores de Cristo, nosotros deberíamos hacerlo. De hecho, aquí hay personas que deberían ayunar más que otras. Pero me refiero al hecho de que no está mal y deberíamos ponerlo en práctica. Sin embargo, lo que yo quiero que tú veas es que hay un cambio. No es lo mismo ayunar esperando que Jesús venga por primera vez a saber que Jesús ya ha venido y que estamos ayunando para que Él nos fortalezca mientras esperamos su segunda venida. No es lo mismo ayunar queriendo lograr alcanzar el favor de Dios, a saber que podemos ayunar porque ya hemos alcanzado el favor de Dios a través de Cristo y lo que lo hacemos es para expresar adoración a Dios y para doblegar nuestra naturaleza pecaminosa, para vivir en gratitud a Él. Entonces, todo es nuevo con Jesús. Ellos ya no debían ayunar de esa manera, sino ahora a la luz de que Jesús había venido. Así que hermanos, deberíamos ayunar.
Eso es bueno para nuestro crecimiento espiritual. Un día de esto vamos a hablar más del tema, para no desconectarme de lo que Jesús está hablando aquí. Pero si puedes ayunar cada domingo que nos reunamos o una vez al mes, hazlo. Es bueno para tu alma. Es bueno para tu espíritu. Y también tu estómago te lo puede agradecer de vez en cuando. Así que continuamos con lo que dice McGee Marcos. Y luego se nos dice que Jesús utiliza dos analogías para reforzar su punto. Y esta es la parte más oscura. De hecho, muchas personas han sacado doctrinas súper extrañas a partir de esto que Jesús dice. Pero espero con la ayuda de Dios poder explicarles lo que dice allí. Dice, además, Jesús, ¿a quién se le ocurriría remendar una piedra vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, de la cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos o en odres viejos, como dicen algunas versiones, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder y el vino nuevo necesita cueros nuevos. Entonces, yo obviamente no soy un experto en telas, aquí hay personas que sí les pueden explicar lo que Jesús dijo allí, pero voy a tratar de dar una explicación. La primera comparación que hace Jesús es que es inapropiado tener una ropa o una tela vieja, desgastada, y para reparar una rotura colocarle un trozo de tela nuevo. ¿Por qué? Porque cuando se lava, bueno, estoy hablando de esos tiempos antiguos, cuando se lavaba, la tela nueva se encogía y entonces ella se rompía y hacía un roto mucho más grande. Si no me creen, se acercan a mi suegra, ella conoce todo ese tema de telas, y también a Yesmi. Con la venida de Jesús, entonces, todo es nuevo. Lo viejo no era malo, pero es que ya no aplica. Ha sido sustituido por algo mejor. E intentar mezclar lo nuevo con lo viejo es inútil. Es algo en vano. De hecho, a veces puede terminar peor, como lo estamos viendo acá. Y luego Jesús explica con esta idea del vino nuevo en cueros viejos, ¿verdad? Entonces déjame explicarte eso. En aquel tiempo, las cabras, cuando se utilizaban para comer, las pieles se les retiraba todo lo posible de manera entera. Y entonces estas pieles, se llenaban de vino nuevo. Y como la piel era elástica, y era flexible, cuando el vino nuevo se fermentaba, esa piel se estiraba, porque cuando se está fermentando el vino, él produce gases y comienza a inflarse más, y entonces la tela, o más bien el cuero, comienza a estirarse y a expandirse. ¿Qué pasaba si ya tú te echabas el vino nuevo, un vino nuevo, a un cuero que ya se había expandido? Pues se iba a reventar porque no iba a contener el vino que se estaba fermentando. ¿Me hice entender? Ya estaba desgastado, no iba a aguantar, se iba a reventar. Y tanto el vino como el odre se perdían. Entonces, con estas dos comparaciones, Jesús está diciendo algo claro. Mezclar lo nuevo con lo viejo tendrá consecuencias desastrosas. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es el punto de Jesús. Ahora, piensa de nuevo con la ilustración que yo dije al principio. ¿De qué serviría si a la máquina de escribir le colocamos un cable de internet? De nada. O si cogemos ese televisor a blanco y negro, análogo, que no tiene conexión a Wi-Fi ni nada de esto, y pagamos una suscripción de Netflix para poder ver ahí películas. De nada serviría, vas a perder la plata, muy bien. Y con esto Jesús nos está diciendo que con su venida y su mensaje ha venido una nueva era. Ha venido algo nuevo. Y eso nuevo que está viniendo con él no puede contenerse con las estructuras antiguas o las tradiciones religiosas de aquel tiempo, que para Jesús representaba la tela vieja y el odre viejo. Entonces, lo que estaban practicando los fariseos, lo que estaban practicando Juan el Bautista, era bueno, pero ya entramos en una nueva era.
Y Jesús no vino a mejorar las prácticas religiosas de la época. Jesús no era alguien que estaba innovando en un mejor estilo. Él traía algo nuevo, porque algo nuevo comenzaba con él. Teológicamente hablando, para los que me pueden entender y que me vienen acompañando desde Gálatas, Jesús no venía a mejorar el antiguo pacto. Jesús traía un nuevo pacto. El antiguo pacto esperaba por el Mesías. El nuevo pacto tiene al Mesías como rey y podemos entrar a ese nuevo pacto por medio de Cristo. Así que prácticamente lo que Jesús les está diciendo a los discípulos o a estas personas que se acercaron es lo siguiente, y voy a citar lo que dijo R.C. Sproul al respecto. Él dijo que prácticamente lo que Jesús estaba diciendo es, yo vengo con buenas noticias, vengo con una situación completamente nueva. Yo soy su rey, estoy aquí, esto es nuevo. Y no pueden tratar con el rey a menos que le hagan espacio, deshaciéndose de todas las estructuras antiguas que le impiden recibirlo a él. Entonces, por esto, ellos, y estoy hablando de ellos en este momento, no podían mezclar lo viejo con lo nuevo. Y así termina la historia de esta enseñanza de Jesús. Pero hasta este momento te he explicado lo que pasó con ellos. La pregunta de hoy es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Aquí no hay fariseos, aquí no hay discípulos de Juan el Bautista, pero hay un problema con nosotros. Y el problema con nosotros, que es mi segundo punto, es que hemos vivido por mucho tiempo alejados del conocimiento del Evangelio de Cristo. Hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros amigos, de la sociedad, de la televisión, de música, de videojuegos, de películas, etcétera, etcétera, muchas cosas que no son conforme a Cristo. Y pensamos que muchas de estas cosas que aprendimos sin Él aún tienen validez para nosotros hoy. Y comenzamos a hacer una mezcla entre lo que Jesús nos trae y nos enseña con esas antiguas creencias y con esos antiguos patrones que arrastramos de nuestros padres y de creencias que traíamos. Y pensamos que no hay nada malo con eso. Pensamos que nada malo va a ocurrir. Por ejemplo, algunos de nosotros llevábamos vidas ateas, donde éramos independientes y no le consultábamos nada a Dios, ni nada de oración, nada de la palabra, no queríamos someternos a su voluntad. Pero venimos a Cristo y Cristo tiene algo diferente. Él dice, separados de mí, nada pueden hacer. Él dice, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Es decir, con Él es otra película. Pero creemos que podemos hacer una mezcla, que puedo vivir en esta antigua manera de vivir atea en algunos momentos y en otros momentos puedo vivir como un creyente y no va a pasar nada. Como que a veces soy ateo, a veces me comporto como un creyente y no, o sea, no pasa nada. Otros llevábamos vidas católicas romanas, en donde creíamos que la salvación venía era por hacer buenas obras y por la intercesión de Jesús y de María y de muchos santos. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos dice claramente que la salvación no es por obras, sino ¿por qué? Por la fe en Él. Porque no es por obras para que ninguno de nosotros se gloríe. Y también nos dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente ¿quién? Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Él. Sin embargo, a veces pensamos que podemos hacer una mezcla entre esa antigua manera de vivir católica, romana, y ahora nuestra vida en Cristo. Y pensamos que está bien que a veces nos comportemos como personas o pensemos como personas que creemos que somos valiosos ante Dios por nuestras buenas obras y no por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. A veces creemos que sí,
Dios me va a escuchar es por Cristo. Pero a veces voy a orarle a la Virgencita por si acaso, o sea, o a San Gregorio para que haga el milagrito. No, hermanos. Este es mi punto que quiero que quede en tu corazón. No puedes combinar lo viejo con lo nuevo, porque eso trae consecuencias desastrosas. Vivir de esta manera, como les he estado diciendo, y como muchas otras mezclas que podemos hacer, es el camino directo para ir al infierno. Porque estás haciendo cosas creyendo que vas al cielo, pero realmente te conducen al infierno. Así que necesitamos entender que Jesús no es un llavero o un accesorio que ha venido a nuestras vidas. Él ha venido a traernos una vida nueva. La Biblia jamás nos dice que Jesús ha venido a mejorar nuestras vidas. La Biblia dice que Él nos ha venido a darnos vida, porque estábamos muertos. Una nueva vida en Él. De hecho, a los que están en Cristo dice, son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas ahora, de ahí en adelante, ¿qué pasa? Son hechas nuevas. Y nosotros debemos venir a Cristo con humildad de recibir todo lo nuevo que Él ha venido a darnos. Y no comportarnos de manera arrogante y decir cosas como, eso que Jesús va a enseñarme aquí sobre quién soy yo, ya yo lo sé, ya eso me lo enseñaron en el colegio, muy bien, ya yo sé quién soy. O decir algo como, no, ya yo sé cómo tomar decisiones. Siempre me ha ido bien. No necesito saber lo que Cristo dice en su palabra para tomar decisiones. O cosas como, ya yo tengo claro lo que es amar a mi esposa, ya yo sé cómo tratar y honrar a mi esposo, porque mis abuelos y mis padres, que no eran creyentes, me enseñaron a hacerlo bien. Hermanos, hermanas que están aquí, esto es arrogante. Y es un área de nuestras vidas que no queremos que Jesús haga las cosas nuevas. Por eso, tú necesitas abrirte a todo lo nuevo que el Señor te está dando. Tal vez tú no veas el peligro de esto en un día, en una semana, en meses o en años, pero te aseguro que un día hacer esa mezcla entre lo antiguo y lo nuevo va a mostrar su colapso. Va a ser como un castillo de naipes que se derrumba en un instante, porque estás edificando no sobre la roca, que es Cristo, sino de las cosas paganas y aún filosofías humanas que no permanecen para siempre. O como dijo R.C. Sproul, nuevamente, él dijo, no se puede tomar lo nuevo de Cristo y forzarlo a entrar en las viejas estructuras, porque esas estructuras no van a poder soportarlo. O es todo nuevo con Jesús, o no es nada. Pero no puedes hacer una mezcla. Así que, mis hermanos, a los que están en Cristo, los que creen en el Evangelio, sé muy cuidadoso de no hacer una mezcla de tu antigua vida de pecado con la nueva vida que has recibido en Cristo. Nuestro mundo caído nos ha afectado de muchas maneras, de tantas maneras que tú ni siquiera te la alcanzas a imaginar. En tu manera de pensar, en tu manera de sentir. Y nosotros necesitamos ser renovados constantemente en nuestra mente por la palabra de Cristo. Y una forma práctica en cómo puedes hacer eso es lo siguiente. Primero, mantén una vida devocional que valga la pena. Mantén una vida devocional en la palabra que tú digas, vale la pena. Y no como alguien que me dijo una vez, es que yo hago el devocional con los versículos que a veces me aparecen en la aplicación. El versículo del día, ese es mi devocional. O sea, ¿qué clase de nutrición, qué clase de transformación se da allí? No, yo hago el devocional cada domingo cuando me congrego. Aquí es donde yo abro la Biblia. Te vas a morir de hambre.
Usa los medios de gracia que Dios provee a través de tu iglesia. Hay un pastor, hay consejeros, hay líderes y ellos te van a ayudar a conocer lo nuevo que Cristo quiere para tu vida. Ven a los estudios bíblicos, a las escuelas dominicales. Por ejemplo, ya vimos la familia. Yo creo que cuando estudiamos la familia, muchos de nosotros quedamos como que, oh, esto no sabía que era así. Estamos estudiando el matrimonio y algunas personas aquí estoy seguro de que les choca las verdades que estamos hablando, porque es que este mundo tiene otra manera de vivir y de ver el matrimonio. Próximamente vamos a hablar de cómo tomar decisiones, próximamente vamos a hablar de cómo usar el dinero, próximamente vamos a hablar de cómo el cristiano debería trabajar, etcétera, etcétera. Hermanos, aprovechen todo eso, porque a veces tenemos ideas paganas y perversas sobre estos temas. Y todos estos temas, si no los renovamos a la luz de la palabra, vamos a colapsar en algún momento. Y hay algo más tremendo que el colapso. Es que si tú eres un hijo de Dios, Dios no te va a permitir avanzar. Como un padre que ama a su hijo, si tú sigues viviendo de una manera que no es conforme a su palabra, Dios te va a frustrar el camino. Dios te va a cerrar la puerta. Dios va a tratar contigo hasta que tú entiendas cuál es la buena voluntad de Dios. Así que es tanto un consejo como una advertencia lo que les estoy diciendo. Busquen cómo Dios quiere que ustedes vivan ahora que están en Cristo. Así que ya no vivas más como un ateo o como un pagano, sino que deja que el Señor renueve tu mente todos los días a través de su palabra. Y para los que saben que no son creyentes y están aquí, para los que saben que no son cristianos y hoy están aquí siendo expuestos a la palabra, yo te animo a que reconozcas verdaderamente quién es Jesús el día de hoy y que le entregues tu vida a Él. Cristo es Dios Hijo, viniendo a salvar a la humanidad de sus pecados. Él ha venido y su reino ha venido con Él. Estás en una nueva era, tú no lo sabes, pero estás en una nueva era. Y Él, en esta era, hace posible que pecadores inmundos como todos nosotros podamos ser salvados tan solo con creer en Él, tan solo con reconocer nuestros pecados y confiar en que Él es el Salvador de nuestras vidas. Y Él promete hacer algo maravilloso. En Juan capítulo 1, el versículo 12 al 13, dice que todos los que creen en su nombre se les da el derecho, la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y que estas personas nacen de nuevo, no por un nacimiento humano, sino por un nacimiento que viene desde arriba, de Dios. Y te estoy diciendo esto porque tú no necesitas una versión mejorada de ti para entrar al reino de Dios. Tú literalmente necesitas es nacer de nuevo. Y eso es solo posible a través de Cristo Jesús. Así que ven a Jesús el día de hoy. Confía en Él. Pon tu confianza y esperanza solamente en Él y Él te dará el nuevo nacimiento que necesitas para ver el reino de Dios. Así que para concluir, una nueva era ha llegado. Una nueva era que empezó hace más de 2000 años. Y así como es absurdo hoy comprar televisores blanco y negro para escuchar, para ver películas, para navegar por internet, o de absurdo comprar una máquina de escribir para hacer diseños y páginas web, así de absurdo es que queramos usar las cosas viejas de este mundo para agradar a Dios cuando ya lo nuevo ha venido con Cristo. Y esto no se puede mezclar jamás. Todo es nuevo con Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor Dios, gracias te damos porque hoy nos recuerdas que con Jesús algo nuevo comienza en la historia de la redención, pero también en nuestras vidas cuando venimos a ti. La meta de nuestra vida no es ese momento en que fuimos salvos,
sino el final, cuando vivamos para tu gloria en la eternidad para siempre. Pero mientras sucede eso, todos los días debemos ser renovados, debemos ser transformados por tu palabra y recibir lo nuevo que ahora ha venido con Cristo. Y no pretender que ya la sabemos todas, Señor. Ayúdanos a, con humildad, reconocer nuestra ignorancia y a tomar de lo que tú nos has traído en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nos creemos muy sabios en nuestra propia opinión, pero no hay nada más necio que eso, Señor. Ayúdanos, Señor, porque todo es nuevo contigo, Señor. Y eso es lo que tú has traído para nuestras vidas. Al mismo tiempo, Señor, te ruego por aquellos que están aquí, no han nacido de nuevo. Por favor, Dios, obra en sus vidas. Ayúdales a entender su necesidad del Salvador. Ayúdales para que ellos puedan tener un corazón nuevo y puedan ser parte de tu precioso pueblo, Señor. Te rogamos que el día de hoy traiga salvación y también edifiques a tu iglesia a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.